Sí, dejar proyecto de familia, sí, en cada cosa concreta. No es fácil, claro. Y además, bueno, los enredos que hace el demonio para intentar de que no, a toda costa, ¿no? Y entonces, en un momento, a los pasados unos meses, yo no había hablado con nadie más que con el párroco, empecé a dudar. Y digo, me parece que en el ejercicio me manejé. Era demasiado, recé mucho y se me dio por ser monja. No debe ser todo así. A lo mejor, bueno, yo sé lo que voy a hacer, voy a hacer mucho apostolado. Me voy a meter en otros grupos en la parroquia. Se puede también, una familia católica, haciendo mucho apostolado. ¿Para qué tanto así? Dejar todo, irse al convento. Tampoco capaz que no es necesario. Bueno, y empecé y van a decir que no, yo me daba cuenta de lo que Dios me pedía, pero no quería hacerlo. Y entonces pensé, ya está. Voy a hablar con mis padres y les voy a comunicar mi decisión. Me van a decir que no me van a dejar entrar, yo era mayor, 18 años. No me van a dejar ir al convento. Y bueno, Señor, ¿qué puedo hacer? No me dejan. Yo quería hacer tu voluntad, pero no me dejan. Fui entonces a hablar con mis padres. Bueno, papá, mamá, les tengo que comunicar algo, contar algo, dice ejercicio, ¿se acuerdan? Bueno, sí, yo vi clarísimo que Dios me llama a la vida religiosa. ¡Qué bendición, Dios! Y entonces fue cuando me di cuenta de que no podía seguir escapando a la voluntad de Dios. Y esto lo cuento porque es para todos así. La voluntad de Dios no es siempre fácil, todo el tiempo fácil, lindo, placentero y agradable. Muchas veces es difícil. Significa entrega, sacrificio, renuncia. Y sin embargo, es la voluntad de Dios. Y es lo que nos hace felices, plenamente felices. Fue lo que, gracias a Dios, pude vivir desde el comienzo al entrar a la congregación. Yo ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que, como dijo el Padre, es una congregación fundada aquí por el Padre Carlos Vuela, fundada en San Rafael, Mendoza. Y una congregación misionera, bueno, tenemos sacerdotes y religiosas, ya diseminados por todo el mundo, en los 5 continentes. Yo estudié junto con las demás hermanas, nos preparamos la formación en teología, en filosofía, y cuando tenía 23 años me proponen el primer destino. El destino que me propusieron fue nada menos que Belén, Tierra Santa. Imagínense, ir a Tierra Santa. Hermosísimo destino, ciertamente. Ya había una comunidad de hermanas allí, ahí está, en Israel. Belén, muy cerquita del lugar del nacimiento, del lugar de la natividad. Era el año 96 y era el comienzo de mis años como misionera. Fueron en total casi 19 años como misionera en Medio Oriente. Primero en Belén, junto con las demás hermanas y los sacerdotes, estudiando la lengua. Estudiamos el árabe intensivamente por 2 años para leer y escribir. Después pasé a Egipto. Estuve en Egipto 12 años muy intensos, de mucha actividad apostólica, de muchos viajes por distintos países, por las distintas comunidades que tenemos en Medio Oriente, en los demás países. Y concluidos esos 12 años, es que yo tenía realmente la salud resentida, estaba agotada. Había sido mucho trabajo apostólico, hermosísimos años de misión que no cambié por nada, pero que realmente se llevaron parte de mi salud. Y entonces fue cuando, fines del 2010, mis superiores me ofrecen que elija un destino tranquilo para pasar un par de años donde recuperar mis fuerzas y mi salud. Es entonces cuando yo elijo ir a Siria. Ir a Siria para descansar. Miren ustedes, no me pregunten a mí dónde irse de vacaciones porque les va a ir mal. Les va a ir muy mal. No soy buena para elegir. Pero eso también, como Dios va disponiendo al margen de nuestros planes, ¿no? Y nosotros nos hacemos problemas, planeamos, planificamos, calculamos, queremos tener todo. Y después te vas a una sacudida así, sácate, todo por la borda.
Decía Eduardo Verástegui, este actor converso, mexicano-americano, él decía: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Así fue que elegí Siria y me fui allá para descansar, recuperarme. Ahí teníamos una comunidad de hermanas. Y esto lo cuento también para que se entienda lo que era este país antes de la guerra, como para elegirlo así, como un lugar de descanso. Era un lugar ciertamente muy pacífico y muy tranquilo. A diferencia de los otros países árabes, en los cuales yo incluso había vivido, en Siria se daba algo muy particular, era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Algo rarísimo en general en el Medio Oriente. Ustedes saben, toda esta zona, todo esto, la mayoría de la población profesa la religión islámica, son musulmanes. Los cristianos somos una minoría, aún siendo nuestra tierra, como bien lo explicó el padre. Somos una minoría en todos estos países y en general una minoría discriminada, perseguida. Eso se nota en el ambiente, se percibe, se respira allá, en cualquiera de estos lugares. En Siria no era así. Siria, bueno, y el Líbano también, ¿no? Y a mí me había llamado mucho la atención. En un grupo de amigos, 3 cristianos, 2 musulmanes, estudiaban juntos. Yo no lo podía creer. Quizás esto favorecido por el gobierno laico que tenemos, es decir, tenemos gobierno no confesional. No está impuesta la ley islámica como ley civil. Y entonces hay cierta libertad religiosa. Porque la tribu gobernante es la tribu de los alauitas, que son una de las facciones, es una de las facciones del Islam más moderada, una de las facciones más tolerantes, una de las más cercanas al cristianismo, en definitiva. Ellos también son minoría y por lo tanto, de esa manera también protegían y favorecían a las minorías, entre ellas el cristianismo. Y entonces, esto se notaba en el ambiente. La calma social por la buena convivencia. Pero además, otro factor importante, yo creo, el bienestar económico de este país. Ciertamente no hay problemas económicos y entonces no hay problemas sociales, porque inmediatamente en la sociedad se refleja cuando hay problemas económicos. Ellos no los tenían ciertamente. Un país que, fíjense la ubicación que tiene en el mapa del Oriente Medio, privilegiada, limitando con Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo. Hasta que se hizo el canal de Suez, era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África y Europa y Asia. Es decir, un país enriquecido por el comercio, un país rico también en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que se autoabastecía, no tenía deuda externa. Un país que no tenía pobres, no tenía indigentes, no tenía gente sin trabajo, no sufría de delincuencia. Imagínense lo que vivía esta gente. Ciertamente un bienestar social y económico único en la zona. Cuando todo esto comienza, el conflicto, se pierde absolutamente esta paz, tranquilidad y buena convivencia que existía en el país. Y empieza de manera muy repentina. Esto fue en el 2011. Recordarán ustedes que ya habían comenzado los disturbios de la mal llamada Primavera Árabe en Túnez, Libia, Egipto. Es como que lo veíamos venir, pero era impensable en Siria. La gente decía, acá esto no va a pasar. Y el efecto dominó que se nos venía encima y no lo veíamos. Y de un día para el otro empiezan las protestas y manifestaciones. Los primeros disturbios se dan aquí al sur del país, en esta zona, sobre todo en este pueblo que se llama Deraa y en los pueblos cercanos. La prensa, los medios, lo difunden como las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que finalmente adhiere a la primavera árabe y sale a la calle pidiendo
democracia. Pero claro, nosotros que estamos en Alepo, allí al norte, en esta ciudad, Alepo, Halab, se dice en árabe, tenemos allí una pensión para estudiantes universitarias. Estudiantes que provienen de los pueblos, de distintos pueblos de Siria. Teníamos varias estudiantes de esa zona, del sur, de estos pueblos. Entonces las noticias que teníamos de los pueblos eran fresquitas, de sus familiares, no de la tele. Mientras la televisión hablaba de las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio en la calle, las estudiantes recibían llamadas telefónicas de sus familiares alarmadísimos que les contaban que habían ingresado a los pueblos grupos armados. Y decían, no hablan nuestro dialecto, son extranjeros. Nosotros distinguimos inmediatamente de qué país vienen, porque cada país tiene su dialecto allá. No son sirios, decían. Están provocando disturbios en nuestros pueblos. Ya han descuartizado varios cristianos. Las manifestaciones pacíficas, según la prensa. Cristianos descuartizados en bolsas de basura en el contenedor en la calle con un cartel, no tocar, es cristiano. Cuando esto empieza a multiplicarse en el país muy rápidamente, porque ingresan grupos armados libremente por algunas fronteras, y empiezan a multiplicarse los disturbios, la gente entonces masivamente sale a la calle para manifestarse. Tanto en la capital, en Damasco, aquí, como en Alepo, a 300 kilómetros al norte, la segunda ciudad. Miles de personas en la calle, manifestándose con banderas, pancartas, cantos, apoyando su gobierno. ¿Por qué? ¿Porque Bashar al-Assad es San Luis, rey de Francia? No lo es. Ciertamente que no lo es. Pero ellos apoyan su gobierno porque, como ellos mismos lo dicen, preferimos seguir como estamos. No queremos un cambio. Y menos un cambio para peor, porque lo que se viene con estos grupos es el fundamentalismo islámico, no la democracia. Y esto es difícil para entender, es difícil para un occidental entenderlo, ¿no? Y yo creo que es porque nosotros como occidentales cometemos el error, o Occidente comete el error de juzgar al Medio Oriente, a los árabes, con nuestros criterios occidentales. Y entonces pretender nosotros imponerles a ellos la mejor forma en la que van a vivir. La mejor forma de gobierno es esta, la democracia, van a vivir contentos y felices, van a ver. E intentar exportar nuestras democracias occidentales a una cultura totalmente distinta, con una idiosincrasia de decenas, cientos de años viviendo así. Un mosaico tribal complicadísimo, imposible de llevar adelante con una democracia. Pero claro, esta guerra, que en realidad se inicia desde afuera, necesita una excusa. Esta guerra, este conflicto que se inicia en Siria y que ya lleva 5 años, no ha sido una revolución popular, no es una guerra civil. No es un conflicto que nació en la calle, sino es una guerra que se planeó sobre un escritorio con todos los detalles, incluido el detalle muy importante de la opinión pública. Y para poder tener la opinión pública de su lado y poder llevar adelante semejante guerra, eso es muy fácil. ¿Cómo se logra? La prensa. Lamentablemente la gente piensa lo que ve en la tele. Los medios de comunicación que deberían formar, ciertamente deberían formar, deforman. Y entonces es muy fácil lograr tener de su parte a toda la opinión pública diciendo que estos pueblos que llevan decenas de años bajo estos regímenes de gobierno dictatoriales
necesitan libertad y democracia, necesitan liberación. Ya está, con eso ya está, para un occidental ya está. Pobre gente, claro, por supuesto, tienen que vivir en democracia. Para vivir bien, tienen que vivir en democracia. Nosotros tenemos experiencia. O sea, no tiene ningún sentido intentar imponer desde afuera una forma de vida. Cada pueblo tiene derecho a su soberanía. Y como dijo Monseñor Jean Bart, obispo de Siria, dijo, el gobierno ciertamente necesitaba cambios, ciertamente los necesitaba. Era suficiente presionar y negociar para que se hicieran estos cambios y no destruir un país. Cuando la gente salió a la calle, miles de personas en la calle, con sus carteles y sus pancartas, nosotros veíamos estas imágenes por la ventana del obispado donde vivimos. Veíamos pasar la gente. Y esas mismas imágenes las veíamos por televisión, cadenas internacionales de información muy importantes. Las mismas imágenes, pero comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que estaban intentando manifestar. Claro, en Occidente, ¿quiénes entienden árabe? Para saber lo que decían los cantos y los carteles. Lo contrario de lo que realmente intentaban manifestar. Y esto hay que intentar entenderlo. Estuve en España en diciembre con una familia en Toledo, una familia de Alepo. Yo conocía de Alepo. Y este señor me decía que bueno, que le estaba pasando bastante mal. Estábamos a las puertas de Navidad. Y él me decía, sinceramente, hermano, me quedo con mi dictadura. Nosotros en Alepo para Navidad podíamos adornar las casas, lo podíamos hacer, dentro y fuera. Podíamos esto manifestarlo públicamente. Y aquí ahora en España, claro, como ustedes lo habrán sabido, en varias alcaldías en diciembre, se prohibieron los pesebres que se vieran al exterior. Poner pesebres públicos, se prohibieron porque ofenden a la gente que no cree. Esto que me decía, esto es la democracia, no la quiero, gracias. Yo no quiero democracia, me quedo con mi dictadura. Por eso hay que tratar de entender cómo vivía esta gente, lo protegidos que se sentían los cristianos con este régimen de gobierno. Y por eso que intentaron manifestarse. Al ver y comprobar la manipulación de la información, al sentirse ellos realmente usados, ¿no?, para esta gran mentira, ustedes podrán imaginarse el dolor que significó para el pueblo. El dolor para el pueblo sirio, el dolor para los cristianos, sobre todo. Esta mentira, esta complicidad y este silencio de Occidente. Porque cuando esto comienza como presentada como la revolución del pueblo. Ciertamente había grupos, ¿no?, que militaban también, minoritarios, opositores al régimen. Minoritarios, un 2%. Grupo que quedó totalmente diluido entre los grupos fundamentalistas después. Pero inmediatamente lo que sucedió cuando se inicia el conflicto es que la comunidad internacional hace el embargo económico a Siria, por ejemplo. Y hasta el día de hoy, bloquea toda transacción financiera, todo tipo de comercio al exterior, embarga el petróleo. Los obispos últimamente hicieron una declaración, los obispos de Siria firmaron una declaración para la Unión Europea pidiendo que se levante el embargo económico, y denunciando esto, diciendo que están destruyendo un país. Y denunciando también que de manera inexplicable en el 2012 se levanta el embargo al petróleo. ¿Por qué? Porque ya en el 2012 los pozos de petróleo estaban en manos de los grupos fundamentalistas. Y entonces había que darles luz verde para vender.
Esto lo denuncian muy claramente los obispos. Y ha sido siempre la voz de la Iglesia la que se ha mantenido firme denunciando lo que estaba pasando. Lo que pasa es que no ha sido oída. Pero los obispos han hablado muy fuertemente desde el comienzo del conflicto, denunciando que esta guerra ha sido una guerra fabricada, programada y que está siendo alimentada hasta hoy desde afuera. Y por eso el llamamiento de los obispos: basta de vender armas. Basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe. Basta de vender armas y basta de comprarles el petróleo, porque están financiando un genocidio. Ciertamente ha sido muy doloroso para todo el pueblo, pero en especial para los cristianos. Y por eso digo que los obispos han alzado su voz, incluso pidiendo que se movilice la comunidad internacional para que de alguna manera se detenga a estos grupos que están llevando adelante una masacre ya de años, de 5 años, masacre a los cristianos. Y los obispos lo dicen claramente: no sirven las intervenciones unilaterales, esas coaliciones que se hacen de países al margen del gobierno en turno. Hasta el momento, en estos 5 años, la única intervención realmente efectiva ha sido la rusa, cuando interviene Rusia en estos últimos meses y logra por primera vez hacer retroceder al Estado Islámico y a los demás grupos rebeldes. Por primera vez el Ejército Nacional logra recuperar ciudades, apoyado por Rusia, por aire. Pero hasta entonces, hasta la entrada de Rusia, que fue probablemente movida por presión también del Patriarcado de Moscú para detener la masacre a los cristianos, hasta esta intervención nadie había hecho nada, simplemente porque no quieren hacer nada. Porque obviamente hay intereses creados sobre la región, intereses económicos. Se quiere lograr que Siria quede dividida, desmembrada y debilitada. Cuando los grupos rebeldes, estos grupos fundamentalistas, fueron avanzando, ¿no?, por el país y tomando pueblos, ciudades, masacrando a su paso a los cristianos, se fueron acercando a la ciudad de Alepo. Alepo es el último bastión que queda en Siria. Si logran tomar Alepo, definitivamente cae el gobierno y se impone el Estado Islámico y se acaba para el cristianismo. Porque Alepo, aun cuando es la segunda ciudad, es la primera en importancia, porque es el eje económico de todo el país. Y por eso allí están concentradas las fuerzas de los fundamentalistas, y allí también está concentrado el Ejército Nacional defendiendo, para que la ciudad no sea tomada, porque de hecho en 5 años no lo han logrado todavía. Pero cuando los grupos rebeldes se fueron acercando a esta ciudad, una ciudad de 5 millones de habitantes, hermosísima ciudad, famosa en el Medio Oriente, era conocida como la ciudad europea, una ciudad muy próspera, de clase empresarial, gente de clase media, alta, bellísima ciudad, de parte milenaria ciudad, ¿no? Se acercan los grupos fundamentalistas a las afueras de la ciudad, y entonces es cuando los habitantes de Alepo ven a su ciudad de un día para el otro convertida en ruinas. Ellos fueron tomando barrios de la periferia de la ciudad, de las afueras. Aquí vemos un mapa. Rodearon la ciudad y fueron tomando barrios. El primer barrio tomado fue Sheikh Maksud. Este es el barrio nuestro, Hay Shahba, y lo estamos nosotros. Sheikh Maksud fue el primer barrio tomado, pero varios barrios tomaron de la periferia y rodearon la ciudad, la bloquearon, la sitiaron. Y la ciudad de Alepo estuvo sitiada y bloqueada durante más de un año. Bloqueada, es decir, las rutas de acceso en poder de los rebeldes. Es decir, nadie entraba y nadie salía de la ciudad, y nada entraba y nada salía. Imagínense lo que eso significó para el sostenimiento de la población, para los insumos. Se acabó el combustible muy rápidamente y ya a los pocos días no vimos más autos por la calle.
Se acabó el combustible para la calefacción central que todos tenían, gente que vivía muy bien, ¿no? Se acabó el gas, las garrafas de gas, y la gente que tenía todo, salía, que lo había tenido todo, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. La falta de agua, la falta de electricidad, desde entonces, desde el comienzo del conflicto, eso sí, hasta hoy, tenemos 1 hora de electricidad por día o 2 cuando hay. La falta de agua, que viene una vez por semana o cada 10 días, lo que fue el bloqueo de alimentos todo ese año. Porque a una ciudad, imagínense una ciudad de 5 millones de habitantes, tan grande, ¿de dónde entran los insumos de alimentos perecederos? Del campo. Se acabaron frutas, verduras, carnes, nada. Y estuvimos sobreviviendo a arroz y a fideos, y a comida en latas, como podíamos. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque todo ese año, créanme que todo ese año, Alepo no fue noticia. Nunca apareció en las noticias. No era una cosa importante que una ciudad de 5 millones de habitantes estaba sin insumos, completamente bloqueada por los rebeldes durante un año, con gente muriéndose de hambre y de sed adentro. Esta falta de insumos se sumó al ataque permanente. Estos grupos desde la periferia, luchando contra el Ejército Nacional que intentaba recuperar las rutas de acceso, disparaban hacia adentro, hacia los civiles, de manera indiscriminada. Toda la ciudad atacada, sobre todo barrios cristianos, pero en general toda la ciudad. Y esto significó para nosotros, imagínense, que de un día para el otro pasamos a estar encerrados, toque de queda. Nadie sabía bien qué estaba pasando, eran explosiones todo el tiempo, ruidos, los bombardeos, temblaba el edificio, ¿no? Por las ondas expansivas se rompía el vidrio, entraban balas por la ventana. Era muy difícil dormir. Esas 2 primeras semanas, yo las recuerdo, terribles. Todos encerrados, pero claro, parecía que ya se terminaba, no, y la gente lo comentaba, incluso, no, ya está, ya los van a sacar, es que son los terroristas que se han acercado, los rebeldes, pero ya se van a ir. Pasaban las semanas y no se iban. Semanas y meses y años. Esta misma situación que les describo, 5 años. Y entonces, evidentemente, el toque de queda se acabó y la gente empezó a salir. La gente empezó a salir por fuerza, porque uno tiene que seguir viviendo. Nos acostumbramos a convivir con la guerra y a salir en medio de los tiroteos y a dormir bajo el bombardeo, y se nos hizo la vida cotidiana. Los barrios más castigados son los barrios cristianos, son el primer blanco allí en Alepo, barrios cristianos e iglesias. Y sobre todo son atacados con proyectiles. Los proyectiles son armas caseras que preparan ellos, no muy grandes, de este porte. El problema es que las preparan con todo tipo de elementos cortantes que pueden hacer daño, vidrios, clavos, latas. Entonces el problema de la explosión del proyectil no es en sí misma la explosión, porque no se lleva más de una habitación, no hace tanto daño un proyectil. El problema es la onda expansiva que provoca. Entonces cuando uno anda en la calle, siempre, cuando andamos en la calle uno ya sabe que tiene que andar muy atento, siempre salimos con buen calzado para poder correr, siempre tratando de escuchar, ¿no? Y de ver de dónde estamos bombardeando ahora, de dónde vienen los tiros.